Me presento, mi nombre es Brian Rocco Cruz. Soy estudiante de primer año de Ingeniería Mecánica en Sistema Electrónico de INACAP Copiapó y hoy les vengo a explicar unos ejercicios de la guía 3 de la asignatura de Física Mecánica con el profesor Juan Pablo Escobar Gutiérrez. 3 se llama Dinámica de la partícula. Primero que nada vamos a ver los tipos de fuerza que en esta entran. Tenemos la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza tensión, la fuerza de roce y la fuerza elástica. Y las leyes de Newton son, la primera consiste en la ley de fuerza, la que dice que todas sus fuerzas son igual a cero. La segunda ley es que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y su tercera ley es que la ley acción y reacción, la del diagrama de cuerpo libre. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, los pasos que debemos llevar a cabo para resolver los ejercicios. Primero es leer el enunciado. Segundo, construir un esquema o dibujo para representar el ejercicio. Tercero, construir el diagrama de cuerpo libre por objeto que se encuentre en el problema o en el ejercicio. Número 4, descomponer fuerzas. Número 5 es analizar las leyes de Newton por cada eje X y eje Y. Bueno, y por último, resolver y responder. Bueno, ahora continuaremos con el primer ejercicio, que dice dos fuerzas contrarias actúan sobre un cuerpo, como indica la figura. Si la masa es de 100 kilogramos, determinar la aceleración del objeto. Primero que nada debemos pasar a esquematizar o dibujar el objeto, el cual nos dice que pesa 100 kilogramos y tiene una fuerza de 10 newton y 5 newton. Luego de eso pasamos al diagrama de cuerpo libre con el eje Y y el eje X. En el eje Y tenemos fuerza normal y fuerza peso. En el eje X tenemos 5 newton negativos y los 10 newton positivos. Luego de eso pasamos a resolver el eje Y con la primera ley, que nos dice que la suma de sus fuerzas es igual a 0. La fuerza normal positiva, la fuerza peso es negativa, por ende es igual a 0. La fuerza normal es igual a fuerza peso. La fórmula de fuerza normal es masa por gravedad. Por ende sería 100 kilogramos, que es lo que pesa el objeto, por gravedad, que sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos da como resultado 1000 newtons. Luego de eso pasamos a analizar el eje X, con la segunda ley, que nos dice que la suma de sus fuerzas es igual a masa por aceleración. Por ende, los 10 newton positivos menos 5 newton negativos es igual, o sea, esas son las fuerzas, es igual a 100 kilogramos, que es lo que pesa el objeto, por aceleración. 10 newton menos 5 newton sería 5 newton, igual a 100 kilogramos por aceleración. Los 100 kilogramos, pasan dividiendo al 5 newton. Quedaría 5 newton dividido en 100 kilogramos es igual a la aceleración. Entonces eso nos da como resultado 0
0,05 metros sobre segundo al cuadrado, que esa sería la aceleración del objeto. Bueno, el ejercicio número 4 nos dice si la masa es igual a 946 kilogramos, determinar la tensión de la cuerda. Aquí tenemos la figura, dibujamos ya el objeto con la fuerza de tensión, la fuerza peso que ejerce el objeto y la masa del objeto. Luego pasamos al diagrama de cuerpo libre con en el eje Y la fuerza de tensión y la fuerza peso. Ahí pasamos a realizar el eje Y porque no tenemos eje X. Con la primera ley que nos dice que fuerza es igual a la suma de sus fuerzas, es igual a 0. Fuerza tensión positiva, fuerza de peso negativa nos da 0. Fuerza tensión igual a fuerza peso. La fórmula de la fuerza de tensión es masa por gravedad, lo cual sería fuerza tensión 946, que es lo que pesa el objeto, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es gravedad. Y eso nos da como resultado 9460 newton, que es la tensión de la cuerda. Bueno, para el ejercicio número 7 nos dice, el sistema muestra dos bloques, masa número 1 que son 200 kilogramos y masa número 2 que son 100 kilogramos. Determinar el coeficiente de roce para que el sistema no se mueva. Bueno, primero hay que dibujar las masas. La masa número 1 que son 200 kilogramos y la masa número 2 que son 100 kilogramos. Para cada una de estas masas o objetos debemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos para la primera de 200 kilogramos la fuerza normal, fuerza peso, fuerza tensión en el eje Y y eje X. Y para el objeto número 2, fuerza de tensión y fuerza peso. Para cada objeto hay que hacer la revisión en el eje Y, como muestra acá, y eje X en el 1. Bueno, empezaremos con la primera, que nos dice, con la primera ley que nos dice que la suma de sus fuerzas es igual a 0. Como ya sabemos, fuerza normal positiva, fuerza peso negativa, da igual a 0. Fuerza normal igual a fuerza peso. La fórmula de fuerza normal, que ya sabemos, es masa por gravedad. La masa sería 200 kilogramos, la primera figura, 200 kilogramos por 100 metros sobre segundo al cuadrado, gravedad. Eso nos da un total de 2000 newton, la fuerza normal. En el segundo eje utilizaremos la misma fórmula que nos dice que la suma de su fuerza es igual a 0, como ya sabemos. La fuerza tensión menos fuerza peso nos da 0. Fuerza tensión igual a fuerza peso. La fórmula es masa por gravedad de fuerza tensión. Por ende sería 100 kilogramos, que es de la segundo objeto, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, gravedad. Eso nos da un total de fuerza tensión de 1000 newton. Bueno, en el eje Y utilizaremos la misma fórmula, que nos dice, obviamente, la suma de sus fuerzas es igual a 0.
fuerza tensión menos fuerza roce es igual a 0. Fuerza roce. Fuerza tensión, como ya la tenemos, que son 1000 newtons, es igual a fuerza roce. Y ahí se cerraría el eje I. 1000 newton es igual a fuerza roce, como lo dice acá. Bueno, y para determinar el coeficiente de roce, acá tenemos la fórmula fuerza de roce igual a coeficiente por fuerza normal, lo cual sería fuerza de roce, que son 1000 newtons, igual a coeficiente por 2000 newton, que sería fuerza normal. Acá la tenemos. Por ende, 2000 newton pasaría dividiendo al 1000 newton de acá para dejar el coeficiente solito. 1000 newton dividido en 2000 newton nos da como resultado 0,5, que lo que sería el coeficiente de roce para que el sistema no se mueva, y ese sería el resultado. Bueno, en el ejercicio número 9 dice calcular con qué aceleración cae un cuerpo de masa de 87 kilogramos por un plano inclinado de ángulo de 35 grados, el cual no tiene fuerza de roce. Bueno, acá tenemos el dibujito con que queremos saber la aceleración del objeto que va deslizándose. Tenemos masa, que es 87 kilogramos, y el ángulo de 35 grados. Para eso debemos formar un triángulo rectángulo, el cual lo tenemos acá para definir y x, para poder sacar lo demás. Entonces acá tenemos cateto adyacente, cateto opuesto y hipotenusa. Fuerza de peso Y, fuerza de peso X. Entonces comenzaremos con el coseno para sacar fuerza de peso de Y. Entonces, coseno igual cateto adyacente dividido en hipotenusa. Coseno 35 grados igual fuerza de peso Y dividido en masa por gravedad. Esto pasa para allá para dejar solo a fuerza de peso, porque eso es lo que queremos sacar, fuerza de peso, el valor. Entonces pasa para allá multiplicando. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Masa sería 87 kilogramos. Gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y coseno de 35 es igual a fuerza peso Y. Esto nos daría un total de 712,66 newton, que es el resultado de peso, de fuerza peso en Y. Para sacar fuerza peso X lo utilizaremos con seno, que es coseno, coseno dividido en hipotenusa. Lo mismo, la masa pasa multiplicando, para el lado de acá, para dejar solo a fuerza peso X. 87 kilogramos la masa, 10 metros sobre segundo cuadrado gravedad, y seno de 35 es igual a fuerza peso. Nos da un total de 499,66
0,01 newton fuerza peso en X. La fuerza de peso en X. Bueno, para sacar ya el resultado utilizaremos el eje X con la primera ley, que nos dice que la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración, porque nosotros necesitamos sacar aceleración del cuerpo que va cayendo. La fuerza peso es igual a 87 kilogramos, que es la masa por aceleración, que es la que no tenemos. Fuerza peso X 499,01 newton, que es la que tenemos acá, igual a 87 kilogramos por aceleración. 499,01, para cambiarla a metros sobre segundo cuadrado pusimos el kilogramo, y kilogramo con kilogramo se eliminan y queda solo metros sobre segundo al cuadrado, igual a aceleración. 499,01, pasa, como está multiplicando, pasa dividiendo para dejar solita a la aceleración, el cual nos da un total de 5,73 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración que cae el cuerpo en el plano inclinado. Y esa sería la respuesta final de la número 9. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.